Emprender acá, institucionalizar. Cuando institucionalizamos es porque tenemos una empresa familiar y esta empresa familiar pues va creciendo, no podemos abarcar todo lo que quisiéramos abarcar, necesitamos más gente, más movimiento, más de todo y empezamos a formalizar, empezamos a dar una responsabilidad a alguien, tienes que hacer esto, tienes que comprar, tienes que enviar, tienes que llevar a un lado a otro y forzosamente si queremos avanzar se tiene que escribir cuáles son las funciones de cada quien, hacer un manual, se tiene que hacer esto y aquello. Comentábamos de un ejemplo muy tradicional en México, la empresa Bimbo, y es un panadero, empezó como un panadero común de una colonia, pero esto empezó a avanzar, pues hasta lo que vemos ahora una empresa multinacional con muchas cosas, pero una de las recetas, seguramente bien guardada, pues es saber qué tienen los ingredientes y cómo se elabora ese pan, y para eso está todo por escrito. Otra forma de emprender, lo veíamos, era en el oficio o en el trabajo donde estamos, hacernos más especialista de lo que somos y avanzar. Y comentábamos de dos personas, una de ellas, el creador de la vacuna contra la lepra, y comentábamos que la lepra desde muchísimos años atrás, como desde tiempo de Moisés se escuchaba de la lepra, pero hasta apenas el siglo pasado se descubrió la vacuna. Y este señor jamás tuvo una empresa, este señor jamás formó un emprendimiento como lo conocemos, pero sí emprendió un viaje para el conocimiento y muchas horas de estudio hasta que le salió en cuestión de la vacuna. ¿Hasta aquí vamos bien? El cuarto punto o el cuarto forma de emprender era que cuando uno emprende nuevos conocimientos a lo ya adquirido, entonces como se ve aquí en esta pantallita, abrimos el coco y empezamos a ingerir nuevos conocimientos. Y es como el ejemplo que les daba era el tío Slim y Carlos Slim, siendo uno de los más poderosos de México. Si vemos su radiografía o su biografía, pues es un vendedor de niño, un ingeniero civil en su etapa juvenil, y después saltó de la ingeniería civil a corredor de bolsa, y de corredor de bolsa a empresario. O sea, tú unes los puntos y dices, ay, no se unen. Dices, ¿cómo le hizo, no? Saltó de comerciante a las matemáticas de resistencia de los materiales de la ingeniería civil, a matemáticas bursátiles, a matemáticas de emprendimiento o de contabilidad que tuvo que hacer y que conoce muy bien, y por eso es un gran empresario. Pero él empezó también emprendiendo con nuevos conocimientos, añadiéndolo a lo que ya sabía, y como resultado salió un producto mejorado. O sea, a lo que él de comerciante tuvo, le metió información de matemáticas y le funcionó, pero esto lo avanzó y entonces es un gran emprendedor. Otro ejemplo que teníamos allí era el señor que inventó el concepto de Xcaret, o todo el grupo de Xcaret allá en la Ribera Maya, que no sé cuántos parques sean, más de 3, no sé cuántos, pero bueno, él solamente visionó un buen lugar, quería un buen lugar y se fijaba mucho en los detalles. Y él empezó de vender muebles a ser un gran emprendedor y diseñador de parques. Obviamente no solo, con mucho grupo, pero él al mando. Él siempre va dirigiendo. El hombre tendrá unos 70 y tantos años, pero sigue vigente, sigue rastreando sigue rastreando en todo México las artesanías, los diseños, las texturas, las formas que le va a poner a sus parques. Y bueno, es una parte de emprender. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, en eso concluíamos casi una de las cosas de hace 8 días. Otro punto, la que sigue. Ya hablando de la Biblia, en la Biblia nos marca que es siempre lo primero que le dice Dios a la humanidad es fructifica y multiplica. Es lo primero que nos dice. Antes de cualquier cosa, está terminando de hacer los animales, todo, y antes de ser el domingo, él ve al ser humano y le dice, fructifica y multiplica. Y eso se ve repetido varias veces.
Lo vemos cuando crea a Adán, que es el principio de la humanidad, pero también en el reinicio con Noé, cuando el diluvio universal, que solamente queda una familia grande, extendida, pero cuando Dios abre la puerta del arca de Noé, les dice exactamente lo mismo. Fructifica, o sea, engendra, ten familia, pero multiplica. O sea, cuando dice fructifica es a nivel biológico, pero cuando dice multiplica es a nivel material. Y lo dice. Tercer punto donde lo menciona Dios es cuando va a buscar no solamente a la humanidad, sino va a buscar en algo más específico, va a buscar a su pueblo. Y entonces, ¿cómo es que busca a su pueblo? Bueno, es cuando elige a Abraham y le dice, mira, ven, salte de allá y yo te voy a bendecir. De todos modos le está diciendo, quiero que te multipliques. Y finalmente, el cuarto punto, cuarta repetición, es cuando Dios busca a los hijos. O sea, cuando viene Jesucristo y uno acepta a Jesús como su Salvador, reconoce que Él murió por nuestros pecados, y Él dice, todo aquel que acepta a Jesús es su hijo. Pero entonces, así como hijo, Dios le dice, o Jesús en la Biblia nos dice, mira, yo me hice pobre, hablando Jesús, para que tú te enriquezcas. Y muchos tal vez dirán, ¿cómo es que se hizo Dios pobre? Sí, se hizo pobre porque dejando su trono, su majestad, estando en el cielo, estando arriba, viene y decide bajar en un pesebre, en un lugar maloliente, en un lugar que ninguno de nosotros se atrevería a tener allá nuestros hijos. Era lo menos que actualmente pensaríamos. Pero todo fue a propósito. Se hizo humilde, pero dice, y ese para es para que tú te enriquezcas. Entonces finalmente Dios dice 4 veces, multiplícate, avanza, no te quedes quieto, no te conformes con lo que tienes, no nada más te quedes, ya hice esto, no, avanza. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora, cuando dice, ya me acordé, cuando dice trabaja en progresar, es un mandato de Dios, pero también es un derecho humano. Lo podemos ver en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y hablando ahí, pausa para eso, está bien interesante de los derechos humanos, porque los derechos humanos, si tú le buscas la historia, adivina con quién te encuentras. Con Daniel, el profeta Daniel. El profeta Daniel fue el que inspiró para que Ciro el persa pudiera escribir en una tablilla, en un cilindro de barro, los primeros derechos humanos, que a la fecha siguen siendo el origen. Así, wow, qué padre, pero yo creo que eso es así como que para aprender más, pero finalmente regresas a lo mismo. Pero bueno, es un derecho humano, y también a nivel constitucional, en el 5º constitucional de México, también dice, es un derecho que trabajes de manera lícita. Entonces, concluimos lo siguiente. Es una indicación directa, por eso decimos que es un mandato, porque Dios lo manda. No te pregunta, no te pide opinión, no te dice, oye, ¿quisieras trabajar? ¿Quisieras avanzar? ¿Te gustaría progresar un poquito? Ándale, mijito. No, tampoco te está rogando. Es un mandato. Dios te dice, multiplícate, avánzale. De lo que tienes, multiplícalo. Y lo podemos ver reflejado en el Nuevo Testamento, en los evangelios, cuando vemos la parábola de los talentos, y Dios siempre le da uno a 5, 10 y 10 talentos, y ellos lo multiplican, y lo que Él reprocha es, ¿por qué no lo multiplicaste? ¿Por qué lo mínimo no lo hiciste? Mínimo lo hubieras dado a los banqueros, así dice. Entonces, podemos estar resumiendo, esto es una orden directa. Y en esta orden directa pudiéramos entramparnos y podemos decir, ay, Dios me quiere latiguear, me quiere negrear, me quiere esclavizar, que demanda mucho de mí, que no ve que yo trabajo bastante y demás. Y pudiéramos quedar ahí en algo malo, en un sentimiento, en una sensación no buena. Pero, la que sigue, por favor, antes de concluir, más bien terminábamos diciendo que todo comenzaba con una idea, todo. La que sigue, por favor.
Ahí esa fue la última presentación. Decíamos que todo comienza con una idea y concluíamos que primero es la idea y después esa idea se materializa en la realidad. Lo veíamos con estas grandes construcciones milenarias, como en los griegos, como en Perú Machu Picchu, como México Tenochtitlan. Todo surgió de una pequeña idea y después fue construida. Todo fue de una pequeña idea. Sí podemos hacerlo. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues porque somos descendientes de Dios. Ellos también decían algo similar, pero de sus dioses. Y si lo vemos en la época actual, podemos ver a esta mujer, Simone Biles, la mejor gimnasta de todos los tiempos, y todo comienza en una idea. Les comentaba cómo es que una mujer afrodescendiente pudo triunfar en un deporte que normalmente no triunfan este tipo de personas, pero todo comienza con una idea. Lo mismo con Michael Phelps, un niño, padres divorciados, con TDAH, inquieto, que no sabía ni qué hacer con él, pero comienza con una idea y llega a ser pues el máximo campeón de todos los tiempos a nivel natación. ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces, pero aquí viene lo bueno, aquí empezamos con el segundo tema. Todo comienza al anterior, con una idea. ¿Y sabes de dónde salimos tú y yo? De una idea. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que lo que Dios pensó está sentado en esas sillas. Tú eres el pensamiento hecho realidad de Dios. Eres el material hecho materia viva. Lo que un día Dios soñó. Y dice, lo voy a hacer, lo voy a crear, le voy a poner estos talentos, estas virtudes, y este va a ser su propósito. ¿Por qué? Porque lo amo. Simplemente por eso. Él es Dios y es soberano. Y a nadie le pide permiso para hacer algo. No, a nadie le pidió permiso para hacerte a ti y a mí, ni tampoco para amarnos. Así que si tenemos algo de que enorgullecernos es, gracias porque pensó. Estamos aquí vivos, gracias por haber pensado en nosotros, Dios. No sé en qué pedacito del universo pensaste, pero gracias. Y aparte de haber pensado en nosotros, nos dio su amor. Un amor incondicional, un amor perpetuo que no cambia y que continuamente se renueva cada día. Y ese es motivo para podernos alegrar, decir, wow, qué bonito soy, y en verdad créelo, porque Él lo dice. Eres el pensamiento hecho realidad de Dios. Si tú no lo crees, te van a llegar todo lo contrario. En ausencia de la verdad, que es Dios, entonces va a venir el chamuco y te va a decir, no vales nada, no sabes, te falta esto, te falta aquello. Y entonces puedes agarrar ese tema y decir, ay, sí es cierto. Y a mí me ha pasado bastante. Y puedes decir, no la hago, no puedo, me falta. Pero tienes que escuchar a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, esas mentiras las quita. Y por eso dice Dios, van a derrumbar las fortalezas que se levantan en contra de ti. ¿Por qué? Porque eres un instrumento en sus manos. Porque le costaste la sangre de su hijo. Porque eres muy valioso. A veces no nos damos cuenta, pero en verdad valemos mucho, porque valemos la sangre de Jesús. Y cuando tú te desprecias y tú te menosprecias a ti, estás menospreciando a quien te hizo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho en cuenta. Porque puede ser que tú pienses algo mal de ti, pero te tienes que acordar, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Quién piensa aquel que me hizo? Y ahí es donde empiezan las buenas respuestas. Es cuando dices, oh, sí es cierto. Bueno, tal vez no me creas, pero la que sigue, créele a este personaje que está en la Biblia, David, Salmo número 8, y David dice lo siguiente, ya lo lees completo en tu casa, pero aquí dice, le has hecho, hablando del hombre, dice, Dios mío, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que ¿lo coronaste de qué?
Y le hiciste enseñorear, ¿qué? Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¡Qué bonito! Es el pensamiento que Dios también ha dejado para que tú afirmes quién eres y tú puedas emprender lo que tengas que emprender. Para avanzar, tienes que tener esa confianza de saber que no es por ti, sino tienes un gran respaldo atrás de ti. Te va a decir, no vas solo, mijo. Mira, yo te hice. Te pido que te esfuerces porque sé muy bien de qué materia estás hecho. Sé muy bien hasta qué nivel tienes para avanzar. A Dios no lo puedes engañar. Él te hizo y sabe todo el potencial que hay dentro de ti. Entonces, la que sigue, para afirmar y para pasar al otro punto. Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, de allí vamos a partir. Para poder emprender tienes que tener bien puestos los pies sobre quién eres tú. Y ese quién eres tú es eso. Eres imagen, eres semejanza de Dios. Te ha puesto, te ha coronado con gloria y honra y todo lo puesto. Ay, pero me da miedo, me tiembla la mano, no sé si voy a dar el primer paso, el segundo, ¿qué voy a hacer? Claro, Dios siempre nos lleva a nuestros límites. Te va a llevar a tu límite. En una o en otra área te va a llevar hasta el límite. ¿Y sabes para qué? Para que progreses más. Te va a llevar. No sé a cuántos, yo sé que todos hemos pasado por límites fuertes. Tal vez de salud, tal vez de familia, tal vez de economía, de trabajo, de educación, qué sé yo, de emociones. Pero te ha llevado hasta el límite. Y dices que ya no puedes aguantar, pero Dios sí sabe cuál es tu límite. Por ejemplo, sabemos que tenemos un potencial, ¿cierto? Pero también es cierto que hay que educarlo, que hay que desarrollarlo, que hay que entrenarlo y afinarlo. O sea, no solamente, yo soy bien chichocuerero y yo puedo. No. Es cierto que Dios te puso un potencial, pero hay que educar, hay que avanzar y hay que practicar. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, fíjate. La que sigue, por favor. Dios pone en la Biblia, solamente vemos estos tres, pero está llena la Biblia de muchos personajes a los cuales Dios puso hasta el límite. Por ejemplo, a Job lo puso hasta el límite. En un día le quitó hijos, le quitó empresa, le quitó ganado, le quitó un montón. Y después, no sé si el segundo o tercer día, por los días siguientes, le quitó la salud. Hasta el límite. Sus amigos lo veían de lejos y no lo reconocían. ¡Wow! Este esperpento, ¿quién es? Este espantapájaro no es mi amigo. Se le fue toda la belleza, se le fue todo el poderío, no estaba vestido como elegantemente él estaba, no estaba sentado en una mesa, estaba en la tierra. Se echó polvo y se tallaba con un carboncito las ronchas. O sea, estaba hecho un desastre. Dios lo puso al límite. De ser el Señor que todo el mundo lo caravaneaba, le decía, no, sí, pásele usted es el mejor, ¿no? A ser alguien, un paria, y lo llevó al límite. Fíjate, a David también lo llevó al límite. Es más, cada paso que daba David siempre era al límite. Y algo bueno que David hacía era, Dios, ¿me vas a entregar a estos? ¿Voy o no voy a la batalla? Y entonces avanzaba. Dios mismo pone a su Hijo, Jesús, hasta el límite. ¿En dónde? En el huerto de los olivos. Y le dice, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Sabía, lo llevó hasta el límite. Y le dijo, pero hágase tu voluntad. Entonces, cuando comprendes que a Jesús mismo lo llevó hasta el límite, digo, ay, Padre, pues que voy a sufrir mucho, va a estar fuertísimo esto. Sí, pero Dios nos lleva al límite. Somos hijos y como hijos nos va a llevar al límite. ¿Vamos bien? Ay, a mejor mejor que no me lleve al límite. Pues no, ni modo, vamos ahí vamos a ir. ¿Cuántas veces te ha llevado Dios a tu límite? ¿1, 2, 3? Ay, yo creo todos, ¿verdad? Nos ha llevado Dios a nuestro límite. Y en todas las áreas.
Les voy a contar algo donde yo me sentí desafiado en los límites del trabajo. En el trabajo, aquel entonces, ay, se va a caer, espérenme. En el trabajo me dedicaba a hacer excursiones ahí en la Ciudad de México. Y entonces a esta empresa donde llegábamos, eran mucha gente, mucha gente, eran mínimo 3 camiones, máximo 8, cada 8 días. Entonces era un montón de gente. Cuando nos tocaba 8 camiones, es como 300 cacho personas, en la calle se ve un montón de gente. Dices, ay, Dios mío, ¿cómo le hacemos, no? Y pues en lo que organizas, ves los camiones, ves quién va al principio, todo. Y ya de repente se llega la hora, como va, vámonos. Subimos, vamos a las excursiones y salíamos a 2 horas más o menos de la Ciudad de México, a Morelos o a Hidalgo normalmente, o si había una cultural, pues a otro lado. Pero todo iba bien, así como que, ay, qué padre, ya la hicimos, todo el equipo de trabajo estábamos muy contentos porque habían sido exitosas las excursiones, la primera nos salió bien, la segunda, y pensábamos que todo iba a ser así, bien, hasta que llega mi jefe y me dice, ¿sabes qué, Luis? Hemos tenido en otros lados unas malas experiencias porque estas personas van, es un derecho, y llevan a la familia en estas excursiones, pero ya no los dejan pasar al balneario. ¿Y por qué no los dejaban pasar? Porque los angelitos que llevaban iban pero tan borrachos, salían sobrios, salían normal del trabajo, se subían al camión y en 2 horas bebían lo que no habían bebido yo creo que en un año, llegaban al balneario y en el balneario no pasaban del torniquete, no se podían poner ni en pie, y eso era un drama familiar tremendo. Los hijos llorando porque querían entrar a las albercas, la esposa enojada y el señor pues tendido borracho o a medias, y esto era un caos. Y no fue uno, sino fueron muchas personas. Y entonces dijeron, así como si tu misión imposible, si decides aceptar, tu misión es llevar 8 camiones y que no tomen. Ay, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haces para decirle a un alcohólico que no tome? No puedes decirle no tome. Así que tuvimos que inventar y crear un programa diferente y dentro de los camiones poderlos enganchar a la actividad recreativa para que pudieran llegar. A Dios gracias llegaron y fue un gran desafío. ¿Por qué? Porque iban fumando, también se valía fumar en aquel entonces, y cuando fumaban y tomaban, uno apenas iba a arrancar del camión y ibas caminando hasta el final y al final traían 2, 3 hieleras pero repletas de hidratantes, de esos que no se deben. Entonces, esos hidratantes amargosos, amarillentos, allí entonces empezaban y apenas llegamos a la primera caseta y ya llevaban varias. Pero me dijo, ¿cómo le hacemos? Y empezamos a jugar, y de repente, como utilizaban las manos, pues dejaban a un lado sus bebidas. Y por no quemar a otro, por el juego, por la competencia, porque los podemos enganchar en el juego, entonces acababan apagando el cigarro y no bebían, pero eso teníamos que apurarnos para que llegar sobrios a la caseta, a la puerta del balneario. Nuestra misión era llévalos sobrios lo más que puedas al balneario y que nadie lo regrese. Ya hacia adentro hacían otra cosa, pues era imposible. Pero bueno, eso fue un gran desafío para nosotros y que hizo que tendríamos que aprender nuevas cosas. Tuvimos que ir a aprender unos cuentacuentos, a clases como de actuación, pero era para contar un cuento, era clases para poder agarrar y hacer juegos o dinámicas dentro de camión, y pudimos, ya la hicimos. Y así fue un desafío. Otro desafío que les puedo contar es que trabajaba en otro lugar, trabajaba en Lagartos, un centro de desarrollo humano, y en este Lagartos me dijeron, ¿sabes qué? Vamos bien, pero a partir de tal fecha vamos a recibir a jueces y magistrados de la Ciudad de México. Y para mí se me hizo una interrogación, ¿cómo le hago? ¿Cómo atiendo a un juez y a un magistrado? He atendido a niños con discapacidad, a jóvenes, a familia, pero un juez a mí se me hace muy acartonado, así bien de tacuche, sí señor, o como le llamen, licenciado, magistrado, y ¿cómo se le hace? Y entonces, ay Dios santo, empezamos a tratar y tuvimos igual que volver a aprender algo nuevo y poder atender a estas personas. Para nuestra sorpresa,
fue muchísimo más fácil que los borrachos de las excursiones. En serio, para ellos tenían experiencia recreativa, muchos sabían muchas cosas y era más fácil poner actividad con ellos que con un grupo de adultos de excursión o con un grupo de adultos o de jóvenes, porque nos tocaba también jóvenes de edad de la preparatoria, de bachillerato. Igual era un desastre, pero siempre esos desafíos te hacen hincarte realmente. Laboralmente dices, vamos a hacer algo. Ya en lo interior vas y te hincas y vas y le dices, Dios, ayúdame, no puedo, no sé. O sea, está padre el desafío, pero no le sé cómo le hago. ¿Cómo le voy a hacer para estos? Y Dios te va instruyendo en estos puntos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ahora, una cosa, perdón, es que hablando en general, Dios te lleva a tus límites. Cuando estás en tus límites, solamente puedes hacer 3 cosas, según yo. Pero ahí después, si encuentras otra, me avisas. Una es reconocer que está más arriba el nivel que se requiere del que tú tienes. O sea, me quedó grande el saco. Está más arriba. Y tienes que tener humildad y aprender. La segunda es, reconozco que me hace falta, pero no tengo humildad, soy soberbio y me cierro y no pido ayuda. Y eso pasa también. Lo que haces es, te quedas ahí y retrocedes. Y la última, que es la más grave, ni tan siquiera saber que necesitas cambiar. Es cuando, por ejemplo, casos prácticos, alguien tiene diabetes, sabe que sus niveles de glucosa son altos, pero sigue comiendo o tomando coca, cubitos, garnachas y demás en la noche. Ay, pero no sé por qué me sale a 400 unidades cada mañana. No lo entiendo. Ay, por eso, ¿no? Otro, tienes una deuda o hay deuda, personas que tienen deuda y dicen, pero es mi cumpleaños, me voy a festejar, yo me lo merezco. Y tomas una deuda más grande de la que tenías y vuelves a endeudarte aún mucho más, te hundes más. Otra, tienes un problema familiar severo, sabes que tienes que cambiar, sabes que ya estás a punto de que te den el divorcio, que te pidan el divorcio, está fraccionada la relación, pero aún así no decides cambiar y sigues con una conducta nociva. Lo mismo, pero a lo mejor todos los demás se dan cuenta y uno no. O la otra, tu negocio ya no da lo que te estaba dando. Tú sabes que necesitas hacer algo, ves que no son las ganancias, ves que el comercio no está como estaba, pero tampoco decides o no aceptas que hay que subir la calidad, que hay que mejorar la atención, que hay que hacer algo diferente porque hay más competencia y sigues estando igual. ¿Hasta aquí vamos bien? Ojalá que cuando te toque, acuérdate, tienes que tener humildad para reconocer, así como los alcohólicos. Primer paso, así como ellos, reconocer que necesitamos ayuda. El segundo paso es pedirla, porque unos reconocen, pero no piden. Y la otra es hacerla. Bueno, en la Biblia seguramente vamos a encontrar muchos ejemplos, pero ahora vamos a ver a Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Vean ese versículo. Está en Primera de Reyes 7 y 8. Dice, okay. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo qué. O sea que no sabe para dónde le da. Y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Vemos a Salomón que le quedó. Vean lo que dice. Da pues a tu siervo corazón que. Eso pídele a Dios. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y o sea, sabiduría. Saber lo bueno y lo malo, eso es sabiduría. No es inteligencia, es sabiduría. Entonces, en esta sabiduría es cuando Dios Salomón le pide, dime cómo, dime qué tengo que hacer. Algo similar pasa con Sansón.
llega un ángel, le dice a su mamá, ¿sabes qué? Vas a tener a un hijo llamado Sansón, va a ser un juez y demás. Después regresa el ángel y le dice a Manoa, su papá de Sansón. Y Sansón, el papá de Sansón, ¿saben lo que le comenta al ángel? Le dije, momento, está bien, gracias por la noticia, pero le dice algo importante al ángel. Le dice, pero dime cómo tengo que educar a este niño, que es especial. Le pregunta el cómo, y creo que ahí está una gran respuesta. El cómo. Pregúntale cuando tengas que enfrentarte a Dios, dile cómo. Cuando alguien tiene y sabe el cómo, es fácil hacer las cosas. Por eso existen los manuales, porque te dicen el cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo. Por eso existe el libro, porque te van diciendo este paso y después este paso y así. Y entonces te lleva de la mano. Pero cuando tú no sabes más bien qué hacer o cómo hacerlo, es muy difícil avanzar. Es increíblemente difícil. Se pone todo turbio, se nubla la mirada, estás indeciso, das un buen paso, 3 atrás y no sabes cómo hacerle. El cómo es muy importante. Cuando tú le preguntas a Dios cómo, Dios no va a dudar en responder. Porque Dios, cuando le piden a Dios sabiduría, dice, pídanle a Dios y Dios no se la va a negar y lo va a dar en abundancia. Y en Proverbios dice, clama a mí, bueno, clama porque yo soy la sabiduría y la inteligencia. Si tú pudieras verme y te fuera grato el aprender, si tú fueras tan simple y pudieras aprender más cosas, yo te voy a enseñar. Jeremías, clama a mí, yo responderé. Pero Dios dice, pero clama. ¿Tú crees que Dios no sabe en qué desafío te estás encontrando ahorita? Claro que lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe en qué emprendimiento te has topado? Sí lo sabe. Pero a lo mejor no te has atrevido a decirle, dime qué hago. Dime cómo hacerle. Y en Jeremías dice, clama con fuerza. Dile, papá, mira, tengo este problemota. No sé, estoy como Salomón, no sé si es de día, de noche, no sé si entro, salgo, estoy confundido, no sé qué hacer. Y Dios no te va a negar. Dios te va a decir, mira, por aquí. Te va a decir el camino por el cual debes andar. Y así lo dicen los Salmos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ya para ir concluyendo. El emprender es algo desafiante. Así como esta persona que está en esa roca, es desafiante. Yo nada más de verlo, Dios, me da hasta ñáñaras, es como que no trae cuerda, no sé cómo le hace, un suspiro y ¡pum!, se va, ¿no? Dices, es desafiante. Así también es desafiante cuando Dios te dice, avanza. Y dices, ay, Padre, es un mandato tuyo, sí, pero ¿cómo le hago para avanzar? Y Dios te dice, avanza. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Abraham? Le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Y ven, yo te voy a bendecir a un lugar donde yo te voy a decir. Así que, ¿sabes lo que estaba dejando a Abraham? Estaba dejando su casa, a su familia, a su herencia, porque en aquel entonces había mucho de herencia, así que ya no le iba a tocar nada de lo que le podría haber tocado. Estaba renunciando a su herencia, estaba renunciando a toda la tradición, comida, bebida, paisajes, amigos, estaba renunciando a todo. Y le estaba diciendo, pero yo te voy a bendecir. Desafío. ¿Alguna vez Dios te has quedado en ese nivel? Nosotros sí. Después de que nos casamos, Carla y yo, ella trabajaba aquí, yo en Veracruz. Muchas horas de distancia, si las pudieras unir, no son 9 horas, o sea, la mitad era el DF, porque si quieres manejar de corrido, pues te avientas 18 horas, pues es imposible manejar 18 horas y estar cuerdo. No, yo a las 12 horas ya me tengo que parar, no, ya me muere. Donde sea yo me duermo, no pasan, ya no quiero avanzar nada, ese es mi límite, 12 horas, no más. Y ya después dije, no, mi límite va a ser 8, ahora digo son 4, ¿no? Sí. Eso que ves pasando en Campeche, Mérida, sí pasaste por Campeche, pero pasé por la carretera, no vi nada. Viste la playa, así la vi, ya se fue.
Oye, pero estaban bonitos los flamingos. ¡Zum! Sí vi uno. No, no, eso no es vida. No, no, no puedes disfrutar eso. Entonces, no, ¿para qué? A Dios gracias existen los aviones, ¿no? Pues te subes a uno o te vas en el camión o haces varias pausas. Pero eso de bajarte, tener una contractura en los hombros o en el trapecio, de tener así el volante y solamente una patita derecha, izquierda, frena, acelera, ay, el tráiler. No, 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 eso no son vacaciones, es una tortura moderna que digo, no, 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 para disfrutarla, está bien, 4 horas, 5 horas puedes manejar sabroso, pero eso, aventarte 18, no, tan locos. Bueno, no, no es cierto, si alguien lo hace, que Dios los bendiga y que les dé mucha destreza, porque es la verdad muy difícil. Bueno, entonces ella estaba aquí, yo estaba allá, y ella tenía una gerencia aquí, ocupaba el puesto de una gerencia, yo ocupaba ya una jefatura de departamento, y podíamos decir, pues sí, estamos bien. Lo único inconveniente es que hay 18 horas de distancia, pequeño grave problema, ¿verdad? Y después cuando concebimos a Caleb, ahí sí ya la cuenta la venía en retroceso. Ya no nos podíamos dar ese lujo de que, nos vamos en Veracruz, órale pues, nos vemos en México, ok, voy para 15 días a Sigua. No, ya no podíamos dar ese lujo. Era, o renuncias tú, o renuncio yo, o renunciamos los dos, pero no se puede más. Y entonces, si te pones a pensar, y dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues híjoles, a Dios gracias. Igual pedíamos a Dios, Padre, ayúdanos, ¿cómo le vamos a hacer? Haz que haya una sucursal allá en Catemaco. No, nunca hubo ninguna sucursal. Haz que para que me regrese, tampoco hubo. Hacía que por más, el tiempo iba en retroceso, y vas, y llega el momento en que tienes que decidir, no hay más, desafiante. Y dijimos, bueno, vamos a decidir los dos. Ella renunció a la gerencia, yo renuncié a mi puesto de jefatura y un puesto abajo. Después de 20 años de tener la jefatura, en lugar de ascender, descendí. Carla, después de muchos años de ser gerente, renunció. Para muchos podría decir, están locos, eso no se hace. ¿Cómo después de 20 años vas a renunciar? O de 10 años. No, eso no se hace. Pero cuando nosotros poníamos en la balanza la familia, ver a nuestro hijo crecer, estar juntos o tener esos puestos, sí vale la pena. Claro que vale la pena. Amanecer. Ven. Adiós la gloria. Amanecer y estar cerquita de tu familia, desayunar, no tiene precio. Ver a Caleb poder crecer es hermosísimo. Y dices, sí, tal vez no tendríamos lo que antes tenemos, pero estamos juntos. ¿Vale la pena? Sí. Pero Dios siempre tiene algo bien bonito. Tú obedeces y Él te prospera. José, José el soñador, le puso a uno de sus hijos un significado muy padre, que dice, Dios me hizo prosperar en medio de la tierra de mi aflicción. Él obedeció y Dios lo prosperó en medio de la aflicción. A Abraham, Dios lo prosperó en medio del desierto y le hizo pozos de agua viva. Lo hizo prosperar. Carla y yo decidimos estar acá y Dios nos ha prosperado. En contra de todas las perspectivas, Dios ha sido fiel. Y eso es hermoso. Y Dios te va a prosperar a ti. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, por último, ¿emprender es desafiante? Sí, claro que sí. Es un desafío. Es para valientes como tú. Dios nunca ha perdido la fe en nosotros. Dios siempre ha dicho, yo te voy a sustentar, yo te voy a sostener.
No te voy a dejar. Créelo. Si te sirve este pequeño testimonio de Carla y yo, tómalo. Tómalo a tu familia. Tómalo porque es real. Y queremos eso. Que Dios sobre nosotros. Y obrar en nosotros significa dar pasos en fe. Significa dar pasos donde a veces no ves, solamente crees. No sabíamos cómo Dios nos iba a prosperar, habiendo renunciado ella a una gerencia, habiendo renunciado yo a la jefatura, con menos salario. Pero Dios pone la mano, te sostiene. Sí, sí se puede. Y sabemos que esta palabra es para ti. No sé en quién está en desafío. Tal vez todos, tal vez alguien. No sé qué grado de desafío, qué tan álgido, qué tan agudo sea tu dolor. Pero Dios sí lo conoce. Yo no, pero Dios sí. Y Dios conoce también tus anhelos más profundos. Y fíjate que si Él decidió amarte y perdonarte, también ha decidido prosperarte. No solamente nos perdona, no solamente nos ama. ¿Quién de nosotros, siendo padres y no perfectos, deseas ver a tu hijo bien? Y no somos perfectos. Y aún lo ves y dices, ay, quiero lo mejor para ti. ¿Cuánto más Dios, siendo perfecto, te quiere ver en plenitud en todo lo que Dios ha puesto en ti? Y lo ha puesto porque Él te diseñó. Él puso en cada uno de nosotros ese potencial. Y solamente en Él, a través de Él, desarrollamos. Porque separados de mí, nada somos. Eso grábatelo. Separados de Él, nada somos. Pero unidos a Él, todo lo puedo en Cristo. Amén. Amén. Ok. Bueno, nos ponemos en pie. Vamos a orar.